que no estén entregando las tareas de ese curso. No sé si hay algo que no les está quedando muy claro todavía, pero si es así, pues vamos a tratar, ¿verdad? Que en la manera posible que quede un poco más claro, ¿oye? Entonces, quiero que veamos este documento que es de donde yo les brindo la información. Este documento nos habla acerca de, en este caso, pues, de la estadística descriptiva para datos agrupados, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, una distribución de frecuencia cuando es mayor a 30 datos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a verlo despacito porque de esto también viene un poco de información, así es de que nos dice, aunque un conjunto de observaciones pueda hacerse más comprensible y más significativo por medio de un arreglo ordenado, es más útil el resumen que se obtiene mediante la agrupación de datos. Para agrupar un conjunto de observaciones, se debe seleccionar un conjunto de intervalos contiguos que no se traslapen. Estos intervalos normalmente se identifican como intervalos de clase. ¿Cómo hacemos para clasificar cuántos intervalos debemos hacer? ¿Cuántos? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, hay una regla empírica. Cuando hablamos de algo empírico es algo que se aprende a través de la experiencia, ¿verdad? Entonces nos dice, hay una regla empírica que habitualmente se sigue y establece que deben ser entre 6 y 15 intervalos lo más, ¿verdad? Eso es lo más que se deben de realizar. Sin embargo, tenemos la regla de Sturges que nos dice que para calcular la cantidad de intervalos es necesario calcular el logaritmo de n. A eso lo multiplicamos por 3.322 y a eso le sumamos 1. Recuérdense que n siempre va a ser nuestra cantidad de datos que vamos a tener, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a continuar haciendo el ejercicio que nosotros tenemos aquí de ejemplo, ¿verdad? Para que podamos ir viendo esta situación, ¿sí? Bueno, eso es para calcular la cantidad de los intervalos que se van a generar. Ahora, ¿cómo hacer para calcular qué amplitud va a tener cada uno de estos intervalos? Bueno, la amplitud nos dice, se determina dividiendo el rango entre k, o sea, entre el valor de la cantidad de intervalos que habíamos calculado, ¿verdad? Entonces, la amplitud de la clase que se identifica con la letra C va a ser el número de intervalos, ¿verdad? Se determina dividiendo el rango, que el rango, recuerden, el rango es el valor mayor menos el valor menor, dividido la cantidad de intervalos que habíamos calculado, ¿verdad? Datos para hacer la tabla de distribución de frecuencias, bueno, para poder calcular la media, la mediana y la moda, que era lo que habíamos estado calculando las semanas anteriores. Por ejemplo, en el caso de la media tenemos esta fórmula, ¿verdad? Nos dice, no sé si hay alguna duda con lo anterior antes de pasar con lo de la media, mediana y moda de nuevo. No, profe, yo el otro día estaba viendo ahí, no lo entendía mucho, entonces vi otros videos Ah, va, perfecto. y ya Súper. la pude sacar. Ah, va, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta fórmula para calcular la media, pues la podemos dividir en tres partes, ¿verdad? La sumatoria de las frecuencias por la marca de clase dividido n, ¿verdad? Entonces nos dice, tenemos que hacer una fórmula que se llame una columna, mejor dicho, en la cual se van a catalogar todas las frecuencias, ¿verdad? De los intervalos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del primer intervalo que daba de tanto a tanto, por ejemplo, ¿cuántos valores tengo aquí? Ah, bueno, tengo 5. Del siguiente que va de tanto a tanto, tengo 7, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí yo ya tengo mi tabla o mi columna de frecuencias, ¿verdad? ¿Cómo sacábamos la marca de clase? ¿Quién se recuerda? Jóvenes, ¿cómo sacamos la marca de clase? El número de intervalos los sumamos y después los dividimos ¿Dentro de cuánto? dentro de 2. Pero ¿cómo así el número de intervalos? Los números que están en los intervalos, dice usted. Ajá, Sí, exactamente, ¿verdad? Por ejemplo,
El 1 y el 10 Ajá, sumamos 1 es, más 10 da dividido, 11. dividido 2. Divi- Esto, ajá, Ajá. exactamente, dividido 2 nos va a dar 5.5. Y así nos vamos a ir con cada uno de los intervalos, ¿verdad? 10.5 y así sucesivamente lo que nos dé cada uno de los intervalos, ¿verdad? Bueno. Posteriormente tenemos que sacar una columna en la cual nosotros podamos multiplicar frecuencia por la marca de clase. Entonces, a esa la vamos a llamar frecuencia por marca de clase. Ay, perdón. Frecuencia por marca de clase, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a multiplicar lo que teníamos en la frecuencia por la marca de clase. Lo que teníamos en la frecuencia por la marca de clase. Suponiendo que aquí me dé 20 o 25, que aquí me dé 70, por ejemplo, y así sucesivamente vamos calculando cada uno de los valores. Al final, lo que nos dice la fórmula es, tienen que hacer una sumatoria de esta columna, ¿verdad? Sumatoria. Entonces, hacemos la sumatoria y suponiendo que mi sumatoria me da, en este caso, 125, esa va a ser la primera parte de mi fórmula, ¿verdad? 125. Dividido n. Si mi n fueran 100 datos, bueno, 125 dividido 100. ¿Cuánto me da 125 dividido 100? Me da 0.125, ¿verdad? Entonces, esa sería la fórmula la fórmula en la cual nosotros estaríamos calculando la media. ¿Estamos alguna duda aquí con la media? No, profe. No, profe. Va. Ahora, con la mediana, que creo que es la que nos da un poquito de problema, ¿verdad? Pasemos aquí con la mediana, vamos a ver. Bueno, entonces, de igual forma vamos a poner el mismo ejemplo, ¿verdad? Aquí está. Nos dice, la mediana, pues de igual forma vamos a hacer una pequeña tablita. Vamos a tratar de usar mejor una que ya esté. Permítame, vamos a ver. Va, en esta tablita, por ejemplo. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces, la fórmula para la mediana, que es, recuérdense, la mediana es justamente el valor del centro. ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar según esta fórmula de la mediana? Lo primero que vamos a trabajar es el n dividido 2, ¿verdad? N es la cantidad de datos. Entonces, si yo tengo 100 datos, 100 dividido 2. Esto me va a dar la localización precisamente de donde yo voy a localizar mi mediana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que fueran 100 datos. Bueno, n dividido 2, 100 dividido 2 van a ser 50, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que donde ya se aloje la frecuencia 50, entonces ahí voy a ir yo a marcar. En este caso, vamos a ir a esta tablita, ¿verdad? Que es la que vamos a utilizar como ejemplo. Y como ya decíamos, ¿verdad? El lugar número 50, por ejemplo, veamos, tenemos para esto, tenemos que ir a la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos de frecuencia acumulada 169 datos. 169 dividido 2, ¿cuánto es? ¿84.5? Bueno, vamos a ir, muchas gracias Iris, vamos a ir a buscar donde esté la frecuencia acumulada con 84.5. 21 no lo contiene. 70 tampoco llega. 101 sí le llega, incluso ya se pasó. Entonces, esta va a ser nuestra fila con la cual nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí? Precisamente con esta fila. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí, Juanes? Va. Entonces, ya tenemos localizado ahorita con qué tabla es con la que vamos a trabajar. Y ahora vamos a regresar a nuestra fórmula. La fórmula nos decía n dividido 2 menos f.
¿Esta F qué dijimos que significa? ¿Esta F mayúscula? ¿Quién se recuerda? Frecuencia. Ah, sí, definitivamente la frecuencia, pero ¿qué tipo de frecuencia? Va, recuérdate que esta es la frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? Frecuencia acumulada anterior. Este va a ser mi límite inferior de la media o de la mediana, mejor en este dicho. Y esta va a ser la frecuencia directamente de la mediana, ¿verdad? Entonces, esta es frecuencia acumulada anterior, frecuencia directamente de donde está calculada que se encuentra la mediana y el límite inferior de este intervalo donde se cree que está la mediana. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿A alguien no le queda claro qué significa cada uno de estos? Bueno, vean que se lo estoy preguntando de nuevo, ¿verdad? Y la C, que es la marca de clase, ¿verdad? O la amplitud de mis intervalos. ¿Estamos? Si la amplitud de mis intervalos es de 10, pues bueno, de 10, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, continuemos. Veamos, entonces en este caso, aquí ya tenemos localizado cada uno de los valores que nosotros necesitamos. Veamos aquí. Veamos aquí en la imagen. Como ya decíamos, el n dividido 2. Nuestro n ya sabemos que es 169. Dividido 2 nos da 84.5. Entonces, automáticamente sabemos que vamos a trabajar con esta frecuencia, ¿verdad? Con este intervalo. ¿Por qué? Porque este, como ya habíamos dicho, 21 no lo contiene, 70 tampoco, pero 101 sí lo contiene, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con la tercera, ¿verdad? Luego vamos a ir con la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior, recuérdense, tenemos una columna que se llama frecuencias acumuladas y la frecuencia acumulada anterior a este es 70, ¿verdad? Si 101 es mi frecuencia acumulada del intervalo, la anterior, la frecuencia acumulada anterior es 70, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Va. La frecuencia de la frecuencia de la mediana es precisamente donde nosotros creemos que está calculada la mediana. No me está preguntando la frecuencia acumulada, no me está preguntando la frecuencia acumulada anterior, no. Me está diciendo la frecuencia de la mediana, ¿verdad? Entonces en este caso es 31. Ya tenemos ahí el 31. Perfecto. El límite inferior de donde nosotros creemos que está, o donde nosotros calculamos que está la mediana, si habíamos dicho que vamos a trabajar con este intervalo, bueno, entonces mi límite inferior va a ser 30, ¿verdad? Entonces por eso tengo aquí yo mi 30. ¿Estamos? Y esta, la C, que como ya habíamos dicho, es la amplitud de los intervalos. Si restamos 36 menos 30, nos va a dar como resultado 6, ¿verdad? Trabajamos de primero lo que está aquí adentro, 84.5 menos 70, dividido 31 por 6, y a eso le vamos a sumar más 30. ¿Estamos? Entonces, por favor, hagámonos todos en nuestras calculadoras. No sé si todos tienen calculadora, pero lo vamos a seguir haciendo despacito para que todos vean qué números son los que sí tienen que ir saliendo y cuáles no. 84.5 menos 70, eso nos da 14.5. Dividido 31 nos da 0.46774193.5. Por 6, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Recuérdense, la ley de signos, ¿verdad? Primero todo lo que está dentro de paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas, ¿verdad? Y por último le sumamos 30, ¿verdad? Entonces le sumamos 30 y nos da como resultado 32.80645161, lo cual se aproxima a 32.81. ¿Estamos? Entonces ese sería el valor de mi mediana. ¿Alguna duda con esa parte hasta ahí, jóvenes? No, profe.
Dudas, comentarios, algo en particular, algo que no les esté quedando muy claro. A ver, vamos a ver quiénes están aquí conectados que no quieren hablar. Vamos a ver. A ver, Marlene, ¿todo bien? ¿Va comprendiendo bien hasta aquí? A ver, casi no se le entiende, Marlene. Este, vamos a ver, Jacqueline, ¿todo bien? Jacqueline Ibarra, ¿todo bien? Bueno, muy bien. Yo espero que realmente pues estén comprendiendo esa parte, ¿verdad? Para no tener que volver a repetirla. Bueno, muy bien, entonces, y ahora vamos a ir con la última de las medidas de tendencia central, la moda, ¿verdad? La moda. Bueno, recuérdense, vamos a ir a repasar qué significa cada uno de estos valores de la moda, ¿verdad? Veamos la fórmula y aquí tenemos abajo la descripción, ¿verdad? Por eso les digo, traten de anotar siempre esto porque esto es importantísimo. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la moda? Pues tenemos que encontrar dónde está la frecuencia más alta, ¿verdad? ¿En qué lugar se encuentra mi frecuencia más alta? Entonces, en este caso, perdón, ahí me pasé dos, ahí está. En primer lugar, vamos a ir a nuestra tabla de frecuencias y díganme ustedes, ¿dónde ven que la frecuencia, no la frecuencia acumulada, dónde ven que la frecuencia es más alta? ¿En qué intervalo? ¿En el primero, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo? ¿En el segundo, profe? En el segundo, ¿verdad? Definitivamente, es el que tiene la frecuencia más alta, que es de 49, ¿verdad? Entonces, ya sabemos nosotros que nos vamos a concentrar trabajando en el segundo intervalo, ¿verdad? Y vamos a averiguar realmente cuál es el valor de esa moda, ¿verdad? Veamos entonces, ya sabemos que vamos a trabajar sobre el segundo. Voy a bajar un poquito esta para que podamos ver también la tabla. Bueno, ahí está. Ahí creo que vemos, ¿verdad? Entonces, veamos entonces, nos dice, em, bueno, aquí. Entonces nos dice, la moda va a ser el límite inferior de la moda. Ya habíamos dicho, vamos a trabajar con este segundo cuadrito, ¿verdad? Vamos a trabajar con este segundo cuadrito. Y nos dice, ¿cuál es el límite inferior de la clase de la moda? De esta clase, ¿cuál es el límite inferior? Veinticuatro. 24, perfecto. Aquí está, perfectamente. 24, ¿verdad? Es el límite inferior de la clase de esta moda donde yo ya localicé que está la frecuencia más alta. Muy bien. Ahora vengo y voy a calcular DA. ¿Qué es DA? Nos dice, es la resta entre la frecuencia de la clase modal y la clase anterior, ¿sí? Entonces, pero esta es la frecuencia acumulada, entonces sería 70 menos 21. ¿Cuánto nos da 70 menos 21? Nos da 49. 49. 49, 70 menos 21. Resto aquí y también resto de esta manera, que esto es lo que nos va a dar dB, ¿sí? dB. Entonces nos dice, es la frecuencia entre la resta de la clase modal y la clase siguiente, ¿verdad? Y por último, C, que va a seguir siendo el intervalo de la clase, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con esta parte? Veamos el ejercicio entonces. Vamos a ver. Aquí está.
Entonces, veamos. Ah, perdón, perdón, solo hubo un error aquí. Perdón, sí era con la frecuencia normal, no con la frecuencia acumulada. ¿Si se dan cuenta aquí? ¿Sí? ¿Ya vieron dónde es la corrección que les digo? No es la columna de frecuencia acumulada, sino es la columna de frecuencia normal, ¿verdad? Entonces, veamos aquí, el 24, pues sí era lo que habíamos dicho, ¿verdad? Calculamos con esta columna de frecuencia donde está más alta, el 24. Hacemos la resta entre este con la anterior y de este con la siguiente, ¿verdad? Entonces, 49 menos 21 nos va a dar como resultado 28. Y 49 menos 31, que es la de aquí abajo, nos va a dar como resultado 18. En este caso, pues ya no se vuelve a calcular la de A porque como ya la conocemos. Y por último, por 6 porque es el valor de la amplitud del intervalo. Entonces vamos a ir trabajándolo en la calculadora, por favor. Entonces vamos a trabajar de primero lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? O en este caso el corchete, ¿sí? Va, 28. En este caso es 18 más, tenemos que trabajar de primero lo que está abajo para poder dividirlo con lo que está arriba, ¿verdad? Entonces, 18 más 28 nos da como resultado 46. 28 dividido 46 nos da como resultado 0.60869565.2. Eso lo vamos a multiplicar por 6. Recuérdense la ley de signos. Primero las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y las restas. ¿Sí? Entonces, lo multiplicamos por 6 y nos da como resultado 3.65217391.3. Y a eso le sumamos 24 y nos da como resultado 27.65217391. En conclusión, la moda es de 27.65. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Profe, una pregunta. Dígame. Viera que yo ayer, de hecho, estaba viendo lo que usted nos explicó en Excel. Sí que hubo errores ahí porque una vez, bueno, con una compañera estábamos viendo, pero sí Ujú. ella estaba saliendo muy grande los números. Y Sí. de hecho yo ayer hice con el ejercicio que nos dio hoy también. Entonces, entre las dos, vi el video anterior de eso que nos está explicando ahorita. Ujú. Sí me salió, de hecho hice dos, me salió 50 y de la moda, 55.82. Y en el video que nos explicó en Excel me salió 1519, entonces yo dije, ahí Ah, hubo no, sí. errores. Ajá, ahí hubo Ajá. error. Sí, o sea Sí que hubo entonces yo error. dije de plano que si hay unos compañeros que están viendo el video en Excel, bueno, yo de verdad, Ujú. yo hice las dos, intenté las dos porque en la otra compañera lo vi que salía tanto y la mía me salió menos, ¿va? Entonces yo Sí, dije, qué pues. raro. Entonces mejor lo que hice las dos tareas, el mismo ejercicio, pero primero lo hice donde usted nos explicó primera y Ujú. luego hice lo otro también, el mismo ejercicio donde usted nos explicó en Excel y cuando vi sí que me salió una cantidad bien grande, entonces yo dije, la verdad, ahí tuve una duda, entonces yo dije, de plano, bueno, yo lo que yo hice en la primera ejercicio que había hecho es lo que usted Ujú. nos explicó primero. Sí, pues. No, Ujú, mire, entonces, ahorita ya llevamos 2 clases trabajándolo con este PDF. Y es que, mire, pues la situación fue que yo había utilizado una diapositiva que me había compartido, pero no me había dado cuenta que, por ejemplo, el cálculo de los intervalos no lo hacen como yo lo manejo en este PDF. Entonces, por eso ya llevamos varias clases trabajándolo con que es para mí el confiable. Este para mí sí es confiable. Porque este yo lo hice, entonces, por eso sí le digo, vamos a trabajarlo conforme a esto, ¿verdad? sí, Pero porque ajá, en el otro que habíamos visto sí tiene un error porque, por ejemplo, incluso para calcular intervalos, la amplitud del intervalo utilizan otras fórmulas que no. La verdad es que yo nunca las había escuchado. sí, porque la Ajá. verdad siempre me salió diferente. Por ejemplo, en la mediana, en la otra me salió 66.6 y donde el ejercicio que nos está explicando ahorita me había salido 65.4. Ahora y la media me había salido, ¿cuál era?
me salió 55.82 y en la otra que Sí, usted pues. nos explicó en Excel me salió 1519. Entonces yo dije, bueno, no sé cuál de las dos. Por eso que no le he enviado ni una tarea porque tengo dudas de esas dos tareas, porque sí las Sí, realicé las pues, dos. pero cuando Ajá. sea así, ustedes mándenlas y aunque sea yo veo que sí las hicieron, ¿verdad? Ya no importa, o sea, para mí no importa tanto el hecho de que si les salió más, si les salió menos, sino que a mí me interesa que las manden, ¿verdad? Para ver que ustedes realmente por lo menos lo están intentando. Ya la resolución de dudas, pues la hacemos aquí en clase, pero como les digo, esta es realmente la forma en la cual la estamos trabajando, ¿verdad? Va. ¿Estamos? Vamos. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda hasta el momento. No, profe. Bueno, entonces, hay otras medidas que vamos a trabajar posteriormente que se llaman las medidas de posición, que son precisamente estas. Miren, después de las medidas de tendencia central vienen las medidas de posición. Sin embargo, estas las voy a dejar para una próxima clase, no las vamos a ver el día de hoy. Son los deciles, los cuartiles y los percentiles. Sin embargo, nos vamos a concentrar el día de hoy en las medidas de dispersión. Si ustedes se recuerdan, cuando habíamos visto datos no agrupados, vimos medidas de dispersión. Y decíamos, son medidas que nos ayudan a determinar qué tan confiable es la distribución que yo estoy utilizando, qué tan dispersos son los datos que yo estoy utilizando o que yo estoy calculando, ¿verdad? Para determinar si es confiable o no. Al final sacábamos un coeficiente de variación que decíamos, si es mayor del 33%, los datos que yo estoy calculando están bien calculados y si, perdón, si es menor del 33%, los datos que yo estoy calculando están bien calculados, pero si es mayor del 33%, yo digo, no, este estudio está mal hecho, hay que corroborarlo, ¿verdad? Por lo tanto, pues no es confiable mi estudio. Por lo tanto, también para este tipo de distribuciones donde hay datos agrupados en intervalos, también hay medidas de dispersión. Y es precisamente aquí que quiero que copien esta fórmula. Por ejemplo, veamos que la primera medida de dispersión que nosotros vamos a ver es la varianza, luego vamos a ver la desviación estándar y por último el coeficiente de variación. Para la varianza, nosotros tenemos esta fórmula en la cual nos dice, vamos a calcular, ojo con esto, ¿verdad? Ojo con esto que les voy a explicar acá. Para la varianza, veamos, para comenzar, que hay una fórmula de varianza. Cuando nosotros sabemos que es una población o cuando nosotros sabemos que es una muestra, ¿verdad? Bueno, si mi medida es, la mayoría de las veces yo la voy a trabajar como que es una población, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Que en la población no le resto nada aquí a la n y en la muestra yo le resto a la cantidad de datos, yo le resto 1, ¿verdad? Eso es lo único que varía, de ahí por lo demás es exactamente igual, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es crear una columna. eh, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra columna de los intervalos, ¿verdad? Tenemos nuestra columna de intervalos, tenemos nuestra columna de frecuencia, tenemos nuestra columna frecuencia, tenemos nuestra columna de marca de clase. ¿Cómo sacábamos la marca de clase? Dijimos, sumamos el valor mayor menos el menor perdón, sumamos el valor mayor menos más el valor de la frecuencia, o sea, de los intervalos, lo sumamos y lo dividimos dentro de 2, ¿verdad? Entonces, esa va a ser mi marca de clase. También para esto, este simbolito que ustedes ven aquí como una U, es el símbolo que se utiliza para definir la media en una población. Y esta X con el simbolito arriba es el símbolo que se utiliza para una media en una muestra, ¿sí? Pero al final y al cabo, pues estamos hablando de un promedio. Entonces, para poder calcular la varianza, antes ya debimos de haber calculado el promedio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es bien importante. Para haber calculado la varianza, antes ya debimos de haber calculado el promedio, ¿sí? Por ejemplo, el promedio para mi ejercicio anterior, ¿cuánto fue que me salió? ¿Cuánto era la media? Jóvenes, jóvenes, ¿cuánto era la media?
Bueno, no sé si nadie lo anotó, pero bueno, entonces miramos, veamos pues. Entonces, si ustedes se recuerdan, para poder calcular la media, teníamos una fórmula que nos decía, sacamos una fórmula, una columna que se llame frecuencia por la marca de clase, hacemos sumatoria y lo dividimos dentro de n, ¿sí? Bueno, en este caso, ya tenemos, tendríamos que tener aquí veamos, solo para que nosotros hagamos una idea, porque no lo vamos a ejercitar por este momento. Antes, imaginémonos que tuviéramos otra columna, que esta columna estuviera precisamente aquí, ¿verdad? Entonces, esta va a ser mi columna de frecuencia multiplicado por la marca de clase. Saco yo esa sumatoria del dato que me da aquí, del que me da acá, 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 del que me da acá. Saco mi resultado y eso me va a dar un dato, el cual yo lo voy a dividir dentro de la cantidad de datos. En este caso, pues obviamos las columnas esas porque no es de este tipo de ejercicios. Lo sumamos y nos va a dar un total. Y eso lo dividimos dentro de la cantidad de datos y nos va a dar nuestro valor de la media, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestro valor de la media y ahora, ya teniendo el valor de la media, ya podemos sacar una columna que se llame marca de clase menos la media. Marca de clase menos la media, que sería esta columna que está acá. La marca de clase fue la que estuvimos calculando aquí, ¿verdad? En la cual sumamos estos dos valores y los dividimos dentro de 2. 18 más 24 dividido 2 nos da 21. 24 más 30 dividido 2 nos da 27. Y así sucesivamente vamos sacando la marca de clase. Sacamos entonces ahora una en la cual a la marca de clase la multiplicamos por la media, que fue el valor que encontramos aquí abajo, ¿verdad? Lo multiplicamos y ese resultado lo elevamos al cuadrado, que es lo que nos dice esta fórmula, vean. La fórmula nos dice, va a ser una columna que se llame marca de clase multiplicado por restado por la media, le restamos la media y eso lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces, que es precisamente esta columna que nosotros tenemos acá. Vamos haciendo uno por uno cada uno de los intervalos. Y por último, nos dice, bueno, ahora que ya tenemos esa columna, ahora esta columna la vamos a multiplicar por la frecuencia, ¿sí? Por la frecuencia, que es esta otra columna que nosotros tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solamente que al resultado que teníamos aquí antes, le estamos multiplicando la frecuencia. Obviamente aquí no tenemos las frecuencias porque las quitamos, pero es solamente para ahorrar tiempo, ¿verdad? Pero ya vamos a hacer un ejercicio en próximas clases para que ustedes vean eso también. Entonces tenemos esta frecuencia, la cual vamos a estar multiplicando por esta columna que ya habíamos calculado aquí, ¿verdad? Por esta columna de acá. Y nos van a ir dando cada uno de estos resultados que nosotros tenemos acá, ¿sí? Hacemos sumatoria, que es lo que nos dice la fórmula, nos dice hacer una sumatoria de todo esto. Y aquí abajo precisamente ya tenemos la sumatoria. Entonces, como ya decíamos, si yo tengo una muestra, pues lo voy a dividir dentro de n menos 1, pero si yo tengo una población, solamente lo divido dentro de n. Para este ejercicio, pues mi n, probablemente como me pone una n menos 1, pues era una muestra. Por lo tanto, mi n era de 169 menos 1, me va a dar 168. Y los 18.156.89 dividido 168 me da una varianza de 108.08, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Más o menos. Más o menos, profe. Más o menos, va. Más o menos, profe. Así ya cuando vayamos haciendo un ejercicio creo que se les va a aclarar un poquito más. Solamente que por hoy creo que no nos va a dar tiempo. Una vez nosotros tengamos la varianza, recuérdense que la varianza, decíamos, la representamos por una S al cuadrado o por este simbolito que es como un colochito al cuadrado también, ¿verdad?
Si nosotros le sacamos raíz cuadrada a eso, nosotros vamos a obtener la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, precisamente fue lo que se le hizo acá. Se le sacó raíz cuadrada al valor que nosotros teníamos antes, a los 108.08, y nos da una desviación estándar de 10.40, ¿verdad? Este paso es bastante sencillo. Una vez nosotros ya tenemos la varianza, podemos calcular la desviación estándar de una manera bastante sencilla, ¿verdad? Yo creo que en ese paso no hay ningún problema. O no sé si a alguien no le quedó claro de por qué nos queda 10.40. Bueno, y por último ya podemos proceder a sacar el coeficiente de variación, ¿verdad? Que es lo último que a nosotros nos interesa. Entonces, veamos, de igual forma, si es una población o si es una muestra, vamos a utilizar alguna de estas fórmulas, ¿verdad? Pero para fines prácticos es exactamente la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque este colochito nos está indicando una media y esta X también nos está indicando una media. Este símbolo nos está indicando una desviación estándar y este símbolo también nos indica desviación estándar, entonces es exactamente lo mismo. Entonces, la desviación estándar la acabamos de calcular, que es 10.40, y la media era la que habíamos calculado desde un inicio, que en este caso es 34.88 para este ejercicio. Hacemos esa división y lo multiplicamos por 100. En este caso el resultado nos da un coeficiente de variación de 29.82. Ya con esto podemos nosotros determinar, bueno, los datos que yo estoy utilizando, si realmente son confiables, si son representativos de la muestra o de la población. Entonces, dependiendo del estudio que yo esté llevando a cabo, pues yo ya puedo decir, bueno, tengo que, no sé, hacer ciertos cambios en mi estrategia, o no los voy a hacer, o voy a indagar sobre cierto producto en particular, o no lo voy a hacer, ¿verdad? O a la gente sí le está pareciendo esta comida que yo estoy sirviendo, por ejemplo, o no le está gustando, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ese es el fin de todo esto, ¿verdad? Poder determinar a través de números, poder determinar a través de porcentajes de confiabilidad si lo que yo estoy haciendo está bien o no lo está. ¿Estamos? Entonces, veamos. Les voy a dejar una pequeña tarea para la próxima semana. Es una tarea bastante sencilla. No van a hacer ejercicios, va a ser una cuestión teórica en base a lo que nosotros hemos visto. Entonces, yo se las voy a subir posteriormente en plataforma. Y no se estresen por esto todavía, ¿sí? Realmente no se estresen por esto, no va, esto solamente es una parte de la evaluación que van ustedes a tener al final, pero no se va a concentrar precisamente en eso, ¿muy bien? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que quiera resolver hasta ahorita. No, profe, yo sí, ahí le entendí, más o ¿Sí? menos. Va. Pero ahí vamos. Entonces, está bien. Entonces, sí, como les digo, esto requiere práctica y práctica, pero antes de la práctica necesito yo explicarles con un ejercicio cómo es el cálculo de la desviación estándar, de la varianza y del coeficiente de variación, ¿verdad? Pero por el momento vamos a dejarlo hasta ahí. Ya avanzamos un poquito más en los temas, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algo. Si no, pues por ahí vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Y pues yo creo que ya la vamos a terminar porque ya es la una. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Por favor, les encargo, suban sus tareas, no se van a quedar atrasados, estamos. Y cualquier duda, pues ya saben que estoy a través del WhatsApp. Y nos vemos la próxima.